Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en el curso que nos compete, que es el Evangelio de Lucas en su segunda parte. Estamos llegando prácticamente a lo que es la sexta sesión de esta segunda parte del Evangelio de Lucas, un curso que tenemos diseñado en prácticamente 24 sesiones, 12 sesiones por cada parte. Y entonces estamos en la sexta sesión de la segunda parte, que es prácticamente la mitad de esta segunda parte. Y damos muchas gracias a Dios por la bendición de poder estudiar los evangelios. En este caso, Lucas, el tercer evangelio de los cuatro que presenta la Biblia en el Nuevo Testamento. El tercero de los sinópticos. Recordar que Mateo, Marcos y Lucas se consideran evangelios sinópticos porque en su estructura son muy similares, ¿no? Y siempre, siempre vale la pena recordar, cuando usted y yo estudiamos los evangelios, siempre tenemos que tener muy presente que no estamos estudiando la biografía de Jesús, como muchos lo quieren manejar, ¿no? No estamos estudiando la biografía de Jesús. En realidad, no es intención de los evangelistas presentarnos un documental de la biografía de Jesús. Por eso es que de repente mucha gente que no camina en la fe pelea con el argumento de que estos se contradicen y que les falta información porque no son veraces, ¿no? Bueno, es que nunca tuvieron el propósito de ser documentales de la biografía de Jesús, y por eso es que no nos presentan datos tan detallados de su nacimiento, no tenemos datos de su infancia, de su adolescencia, ¿no? Prácticamente tenemos algunos detalles de su nacimiento por la justificación de profecías del Antiguo Testamento, y de ahí volveremos a saber de nuestro Señor Jesucristo hasta que inicia su ministerio por ahí de los 30 años de edad. Eh, Porque el propósito de los evangelistas es narrarnos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y ni siquiera un ministerio personal, ¿no? Sino el ministerio que llevará a cabo como redentor. Es decir, el Señor Jesucristo sí desempeñaba un ministerio personal donde seguramente asistía a la sinagoga, estudiaba, ¿no? Pero en realidad lo que los evangelistas nos comparten es toda aquella acción que nuestro Señor Jesucristo realizaba en pro de su ministerio más importante, que es el Mesías, aquel que daría su vida por ti y por mí, ¿no? Y por eso es que todas las narrativas que encontramos en los evangelios siempre están enfocadas a entender la obra redentora de el vicario de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De este vicario que cargó nuestras culpas, etcétera, ¿no? De ahí que, bueno, pues damos gracias a Dios por la bendición de poder ofrecer este curso, que lo hacemos con mucho gusto para, obviamente, para nuestra comunidad, que es la Iglesia Bíblica Torrefuerte, pero pues también es para todo aquel que quiera aprender de la Biblia. Tratamos de hacer cursos sobre todo centrados en la Biblia, ¿no? No tratamos de entrar tanto en polémicas teológicas o doctrinales, respetamos las posturas doctrinales de otros movimientos, de otras iglesias. No estamos aquí para empezar a buscar altercados. Lo único que queremos es estudiar la Biblia, y nuestro cometido es despertar en usted un antojo por leer la Biblia. Si me lo permite, quiero hacer una breve oración y arrancaremos con esta sexta sesión de el Evangelio de Lucas. Vamos a orar. Bendito Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias por los recursos aquí dispuestos, Padre, por la red, por la tecnología, por los materiales impresos, pero sobre todo gracias por los corazones dispuestos y por tu palabra, Señor, porque es un privilegio poder acceder a tu palabra. Mi Dios, te pedimos que nos guíes a través de tu palabra, Señor, que podamos ser guiados a través de tu palabra para conocer aquellas verdades, Padre, no para polemizar con otros, sino para examinar nuestros corazones y vivir de una manera que sea agradable a ti. Sabemos que vamos
de tu mano, con tu ayuda, Padre, y te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos entrando de lleno a lo que es la sexta sesión de que estamos estudiando basados en este libro que tengo aquí en mis manos, que es Verdadero Hombre, Verdadero Dios, de Alberto T. Platt. En este comentario, un comentario que se publicó en su tiempo en 2 volúmenes. Estamos estudiando el segundo volumen, el tomo 2, y estamos llegando precisamente al sexto capítulo, donde Alberto T. Platt le pone como título Profecías del Hijo del Hombre. Esto nos llevaría a pensar que en todo el capítulo se estudiarían profecías, pero en realidad no es así. Tiene muchas temáticas, tiene muchas enseñanzas. Hemos venido estudiando en sesiones anteriores enseñanzas, instrucciones que nuestro Señor Jesucristo dará, obviamente, a sus discípulos, pero también a seguidores, aquellos que no son tan discípulos, y obviamente a contrincantes, como es el caso de los fariseos y de los religiosos, ¿no? Esto es algo muy característico del Evangelio de Lucas. A diferencia de los otros evangelios, Lucas se centra mucho en la enseñanza. Y tiene cierto sentido, ¿no? Lucas no se va a detener a hacer referencia de profecías del Antiguo Testamento porque él no busca convencer a un público judío de que Jesús es el Mesías y lo va a comprobar comparando el ministerio de Jesús con las profecías mesiánicas, ¿no? Eso lo hará Mateo. Mateo sí le escribe a un público judío y narrará el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y por cada situación, prácticamente Mateo nos comparte una situación, algo que hizo el Señor Jesucristo, e inmediatamente nos refiere una profecía del Antiguo Testamento para que veamos cómo se fueron cumpliendo todas las profecías mesiánicas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Con Lucas no sucederá así, porque Lucas le escribe más bien a un público que se denomina gentil, es decir, un público extranjero, más de otras naciones, no judíos o que profesaran la religión judía, sino más bien a griegos, a macedonios, ¿no? A eh, lo que serían romanos propiamente, ¿no? Toda esta cultura grecorromana que giraba en torno a la Palestina del primer siglo, que traían toda esta religiosidad grecorromana, los dioses del Olimpo, el derecho romano, toda esta filosofía eh, estoica, epicúrea, ¿no? Y a ellos es a quienes Lucas escribe. Por eso es que Lucas va a profundizar un poquito más en la enseñanza, porque le está escribiendo a un público que está acostumbrado a razonar, a filosofar, a meditar. Y entonces lo que Lucas hace en su evangelio es que ahonda mucho en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es el evangelio que más parábolas tiene, es el que más parábolas registra, ¿no? Y parábolas maravillosas. En lo personal, para mí es mi evangelio favorito porque a mí me encantan las parábolas, ¿no? No menosprecio los otros evangelios, todos tienen mucha riqueza. Mateo con sus 28 capítulos efectivamente es una evidencia de cómo el Señor Jesucristo es este Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento. Marcos en sus 16 capítulos es muy breve, ¿no? Pero me permite ver, o nos permite ver, a este que se cree fue el primero en escribir un evangelio. Hay que recordar que Juan Marcos, es discípulo de Pedro. Y entonces, pues obviamente, teniendo a Pedro como maestro, pues seguramente se sentaron muchas veces a platicar acerca del Señor Jesucristo, y entonces Juan Marcos registra el Evangelio. Un Evangelio, le repito, sin el propósito de narrar la biografía de Jesús. Marcos trata de ser como efectivo, a ver qué necesita el mundo saber del Señor Jesucristo, necesita saber de su ministerio. Por eso es que Marcos no nos narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él arranca con un Jesucristo que se presenta ante la gente diciendo:
arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, Marcos se va directo a lo que tú y yo necesitamos saber, ¿no? Lucas sí se regresa al nacimiento, Mateo y Lucas se regresan a las genealogías, uno para demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías porque viene de la línea de Abraham y de David. Lucas se encargará de demostrar que Jesús es un perfecto hombre, pero también es un perfecto Dios, por eso es que se irá la analogía desde Adán. Muchas culturas sí reconocían a Adán como el primer padre, si no con el nombre de Adán, sí reconocían que había una especie de padre primitivo en la tierra. Y entonces Lucas trata de hacerles ver, pues ese tiene un descendiente que es el que ha venido a cambiar a la humanidad y a rescatar a la humanidad, ¿no? Y esa es la riqueza de este evangelio. Nos restaría mencionar a Juan, que pues obviamente es un evangelio más íntimo. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de uno de los discípulos que mantenía una relación más estrecha con nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de Mateo, que también fue discípulo directo, el mismo Señor Jesucristo lo encuentra en una mesa. Él era cobrador de impuestos, él era publicano de nombre Leví. El mismo Señor Jesucristo le dice, sígueme, ¿no? Y se vuelve un discípulo del Señor Jesucristo. Pero cuando leemos el ministerio del Señor Jesucristo, en realidad no vemos tantas interacciones como las tendrá con Andrés, como las tendrá con Pedro, con Juan o con Jacobo, ¿no? Entonces es lógico ver que en el Evangelio de Juan, pues, tiene un tinte o un corte mucho más íntimo, ¿no? Lucas y Marcos no son discípulos directos del Señor Jesucristo, más bien estamos hablando de discípulos que fueron discípulos de los apóstoles, ¿no? O sea, estamos hablando de Marcos, discípulo de Pedro, del apóstol Pedro, y Lucas, discípulo de Pablo, ¿no? Del apóstol Pablo. Mm, no sabemos realmente, bueno, entendemos que Lucas no conoció al Señor Jesucristo en persona. Este es un médico que conocerá el Evangelio después de que nuestro Señor Jesucristo ha ascendido al cielo, resucita y asciende al cielo. Pero de Juan Marcos, hay quienes creen que tampoco conoció al Señor Jesucristo, hay quienes dicen que sí, muy joven, pero sí lo conoció. De hecho, hay comentarios que afirman que en la narración del Evangelio de Juan, cuando se arresta a Jesús, se dice que tratan de aprender también a los discípulos y entonces un muchacho logra escapar y por más que tratan de detenerlo de la sábana, se la arrancan y sale huyendo desnudo, ¿no? Muchos piensan que es Marcos, ¿no? Y si no me equivoco, creo que es Marcos el que lo narra en su Evangelio, no Juan. Entonces, todo mundo de repente llegábamos a la idea de que pues está hablando de Juan porque Juan siempre se hacía referencia a él como el más joven, ¿no? Pero si hubiera sido Juan, posiblemente se hubiera dicho el nombre. Pero este Juan Marcos seguramente era un discípulo recién llegado, muy jovencito, del cual, pues, por eso en ese momento no se refirió el nombre y se cree que fue el que estaba ahí en el huerto cuando aprendieron al Señor Jesucristo. Siempre entender que estamos especulando, ¿no? Pero bueno, pues entremos de lleno en materia a nuestra clase de hoy. Le decía, sí vamos a hablar un poco acerca de las profecías del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, pero no será la temática de toda la clase. Y como siempre, Alberto Tiplat nos regala lo que es pues el versículo referente, el versículo clave de toda la sesión, ¿no? Dice Lucas 17:24, como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a ver más adelante, pero así como para no irnos con la duda y la inquietud. Es el Señor Jesucristo que está hablando. Le preguntan cómo serán los últimos tiempos, sobre todo su segunda venida. Y lo que el Señor Jesucristo está tratando de hacerle ver a la gente que preguntó, sobre todo la pregunta iniciará por los fariseos, aunque también se va a dirigir a sus discípulos. Lo que está tratando de explicar el Señor Jesucristo es que la venida del Hijo del Hombre será evidente, que todos la podrán ver, ¿no? Así como tú y yo podemos ver el relámpago en el cielo, de esta manera, cuando el Señor Jesucristo venga, no habrá duda.
Muchos hablan, por ejemplo, de que el Señor Jesucristo vendrá en secreto y establecerá su reino en secreto, o muchos han establecido que el Señor Jesucristo ya vino y ya estableció su reino, ¿no? Pero que no nos hemos dado cuenta. No, lo que establece esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es que el reino será evidente, así como tú y yo podemos ver la resplandecencia de un relámpago cuando éste fulgura en el cielo, y estamos hablando de un relámpago grande, estos que cruzan todo el cielo, así de evidente será la venida del Hijo del Hombre. Hay quienes tratan de llevarlo hacia la enseñanza del arrebato, pero como vamos a ver más adelante, el pasaje no está hablando del arrebato, no es una ministración acerca del arrebato. Pero vámonos pianito a pianito, vámonos por partes. Estamos llegando a lo que sería la antesala de la última semana de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nuestro Señor Jesucristo, ahí en el versículo 27 del capítulo 19 de Lucas, entre a Jerusalén en esta famosa entrada triunfal donde la gente le recibirá con palmas, correrá el cronómetro en cuenta regresiva 7 días en los cuales el Señor Jesucristo entregará su vida por ti y por mí. Entonces, estamos ya prácticamente con nuestro Señor Jesucristo a punto de comenzar esa última semana, y entonces estamos estudiando ya las últimas predicaciones, las últimas enseñanzas, ¿no? Como lo hemos venido estableciendo en sesiones anteriores, es una enseñanza que no se limita solamente a sus discípulos en ese momento, habrá enseñanza hacia la multitud, de la cual muchos ni siquiera creían en él, muchos estaban por curiosidad, pero también habrá enseñanza contra detractores, ¿no? Contra gente que tenía una mala intención en contra de él, como fariseos, escribas, ¿no? Los sacerdotes. Y también muchas de estas enseñanzas, y es lo que le da riqueza a la palabra de Dios, pues es que es también para seguidores de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros. Por eso es que la Biblia es magnífica, porque en pleno siglo XXI gozamos de enseñanzas valiosas para nuestra vida. Pese a que muchos han dicho que la Biblia es un libro que ya ha perdido vigencia y que es obsoleto, la verdad es que la Biblia sigue siendo tan eficaz y tan eficiente como lo ha sido desde su tiempo de escritura, ¿no? Y lo será, no solamente para ti, para mí, sino para nuestros hijos y nuestros nietos hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. No sabemos cuándo será, pero esa es la bendición de la palabra de Dios. Bien, entonces, eh, arrancamos el capítulo 17 del Evangelio de Lucas con algo que Alberto T. Platt en su comentario le llama estas lecciones de responsabilidad cristiana, ¿no? Mira, si tú y yo profesamos ser cristianos, tenemos que tener consciente que tenemos una responsabilidad. Tú y yo tenemos una responsabilidad delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios, como cristianos, y esto es vivir correctamente, sobre todo en dos dimensiones. Lo puse aquí en este esquema que puedes ver acá, donde está la relación, la dimensión horizontal, perdón, que habla de la relación con otros. Qué importante es que tú y yo vivamos de una manera correcta, siendo de bendición para los que están a nuestro alrededor, ¿no? Tenemos que ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. Si tu vida es una vida de conflicto, si todo el tiempo la gente te evita porque eres conflictivo y te llamas cristiano, mi hermano, mi hermana, creo que hay que detener el reloj y creo que hay que empezar a examinar el corazón y hay que empezar a hacer cambios necesarios y hay que buscar a Dios, porque si no estoy siendo de bendición para los que están a mi alrededor, entonces sí hay un serio problema. Y qué decir obviamente de la dimensión vertical, en la relación con Dios. Si yo profeso ser cristiano, pero mi oración, mi lectura de la palabra, mi tiempo de comunión con Dios está fracturado, entonces estamos en un serio problema.
Y no me malinterpretes, no trato de echarte en cara nada, no, es algo por lo que muchos de nosotros llegamos a pasar, donde de repente queremos seguir al Señor, queremos seguir su palabra, pero de repente se fracturan las relaciones con nuestros semejantes en el nivel, en la dimensión horizontal, o muchas veces el mundo nos ahoga, nos desanima y se fractura nuestra relación con el Padre. Entonces, no es lo normal, pero llega a suceder, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo Jesús tenemos las herramientas para poder restaurar estas dos dimensiones, ¿no? Pero la advertencia con la que abre aquí el capítulo 17 es interesante. Mira, tú tienes una responsabilidad, tu relación con los otros y con Dios, pero ten mucho cuidado de no hacer caer a otros. Hacer pecar a otros es una falta muy grave. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo empieza a ministrar, lo dice de esta manera, ¿no? O sea, si haces tropezar, aunque sea al más pequeño de los seguidores, mejor te sería que te aten una piedra de molino en el cuello y te tiren al fondo del mar. O sea, te sería mejor eso que lo que te espera. Le puse aquí en la imagen este molino. Este es un molino, lo puede ver usted aquí abajito, ¿no? Este es un molino donde aquí en esta parte, en esta canaleta, se colocaba pues el grano o inclusive la fruta. Normalmente este molino era muy usado para la oliva, por ejemplo, ¿no? Se colocaban, por ejemplo, aquí los granos o las frutas, las aceitunas, por ejemplo. Y entonces este molino se empezaba a echar a andar, este tubo daba vueltas, giraba. Normalmente es una piedra muy pesada que o era empujada por esclavos, por ejemplo, se habla de Sansón, que Sansón fue ocupado, le sacaron los ojos y lo pusieron a empujar esta rueda de molino. O normalmente pues se ataba a un animalito aquí al extremo y el animalito se le ponía a dar vueltas. Y entonces la rueda iba aplastando el fruto, la semilla. Y bueno, aquí en esta parte iba cayendo ya sea el jugo, el aceite o la molienda, ¿no? Entonces es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Estas piedras normalmente se desgastaban, se quitaban y quedaba aquí un hueco. Entonces se imagina que le pusieran esta enorme piedra como collar y lo tiraran al mar. Sería imposible salir de ahí. Sería una muerte espantosa. Creo yo que no hay peor muerte y hay que rogar a Dios que nos libre de muerte como el ahogarse o el morir quemado, ¿no? Se habla que son de las muertes más terribles y dolorosas. Bueno, lo que el Señor Jesucristo está estableciendo es que, mira, si haces pecar a otros, híjole, sería mejor que mueras ahogado con una piedrota atada en el cuello en el fondo del mar, porque lo que estás haciendo es mucho más grave. Entonces, dentro de nuestra responsabilidad cristiana, no se trata solamente de evitar las tentaciones, porque estas siempre van a estar, mi hermano. Siempre vamos a estar lidiando con las tentaciones. De hecho, si no llegan tentaciones a nuestra vida, pues podremos decir que algo está mal en nuestro cristianismo, ¿no? Creo yo que las tentaciones son parte de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra formación o de nuestra disciplina, ¿no? Pero no se trata de evitar estas tentaciones, sino que se trata de no ser nosotros los que motivemos las tentaciones. A eso se refiere el Señor Jesucristo cuando mencionó de hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿no? No solamente habla de niños, está hablando de los discípulos que eran menospreciados, sobre todo por los sacerdotes, porque pues el sacerdote, el fariseo, con su ropa ostentosa, con sus prácticas de comidas, de enseñanza en la sinagoga, pues veía con mucho menosprecio pues al pobre pescador o al pobre agricultor, ¿no? Que no era letrado,
que pues era minimizado, ¿no? Esos pequeñitos, con que tú hagas caer a uno de esos pequeñitos, con que tú seas motivo de que uno de estos se pierda o caiga en tentación, híjole, mejor te sería que te amarren una piedra de molino y te mueras ahogado en el fondo del mar, porque lo que te esperaría en el juicio delante de Dios sería mucho peor, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a pensar a nosotros en lo que hacemos, en lo que decimos, ¿no? Que no hagamos tropezar a otros. Jesús ya había confrontado a los fariseos por ser pie de tropiezo. Y aquí, este pasaje que estamos describiendo, el inicio del capítulo 17, no es para los fariseos. Ya Jesús les había dicho abiertamente lo mal que estaban, lo hipócritas que eran, etcétera, porque hacían tropezar al pueblo. Pero aquí, esta advertencia, mejor te fuera que te aten una piedra de molino en el cuello y te tiren al mar, es una advertencia que le está haciendo a los propios discípulos. O sea, entre discípulos no puedes hacer caer a tu hermano. Y te repito, es importante que siempre estés examinando en tu vida aquello que sale de mi boca, aquello que hago en el ministerio, aquello que hago con mis manos, aquello que hago con mi participación. ¿Está haciendo tropezar a otros? Dentro de las cosas establece, por ejemplo, la palabra de Dios ahí en Proverbios. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y una séptima abomina su alma. Bueno, no es un listado de las 6 cosas como si fuera lista del súper, ¿no? Estas son las 6 cosas que odia a Dios y una séptima que odia más, ¿no? O sea, es una forma poética de decir que hay muchas cosas que a Dios no le agradan, ¿no? No son 7, créanme que son mucho más, ¿no? Pero es una manera poética, muy al estilo de los poetas del Antiguo Testamento, mencionarlo, ¿no? Y dentro de ella se cuenta aquel que levanta rencillas entre los hermanos. ¿Tus palabras son de bendición para tu iglesia, para tus hermanos? ¿O al contrario es queja y murmuración y solamente levantan fuego y contienda? ¿Tus actos son de bendición con tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia? ¿O simplemente son una muestra de rencor, de amargura, que enciende ánimos y que divide opiniones y hace bloques en la iglesia, en la casa, en el trabajo? Pablo va a profundizar mucho en esta enseñanza. Le pediré yo encarecidamente de tarea, échese una lectura a Romanos capítulos 14 y 15 y Primera de Corintios capítulo 8, donde Pablo habla acerca de las diferencias que se dan entre hermanos, que dice, bueno, se llegan a dar diferencias, es cierto, pero cuidado de quien provoca esas diferencias. A mí en lo personal, mi capítulo favorito es Romanos 14. A mí me gusta mucho Romanos 14 porque es un capítulo que habla acerca del juicio que muchas veces entre hermanos hacemos unos de otros, ¿no? Y no nos damos cuenta que herimos y atacamos a los hermanos. Es este pasaje famoso donde Pablo dice, a ver, el que come, come para el Señor, y el que no come, el que se abstiene de comer, también lo hace para el Señor. Y el que come no es más que el que no come. ¿Por qué? Porque ambos son del Señor. Entonces, mira, si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos por el Señor es porque para el Señor morimos. Entonces, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor somos. Entonces, evita estos juicios, estas divisiones que de repente haces en tu corazón porque tu hermano no adora como tú, porque tu hermano no habla como tú, porque tu hermano no ora como tú, etcétera, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que como las personas no se parecen a mí, entonces lo comienzo a expresar con estas famosas murmuraciones, esto es lo que le llamamos pedradas o indirectas, y lo único que estamos logrando es dividir a la iglesia. Y qué terrible pecado es dividir la iglesia. Se necesitaría tener muy poco temor de Dios para dividir a la iglesia. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando de repente alguien llega y te diga, oye, ya sabes la nueva del pastor, ya sabes la nueva burrada que hizo el pastor, yo te pediría encarecidamente, cierra los oídos,
No, mi hermano, no lo sé, pero mira, no creo que sea tema o ora por el pastor o qué sé yo, y no permitas que la persona contamine tus oídos y tu corazón con murmuraciones, que al rato hasta también a ti te pongan a pensar, ¿no? Y no solamente el pastor, de cualquier hermano, de cualquier líder, etcétera, ¿no? Inclusive en el hogar, ¿no? ¿Cuántas familias no hablan entre hermanos, no murmuran entre hermanos o murmuran del padre o de el abuelo o de mamá, etcétera, ¿no? O en el trabajo ni se diga, ¿no? Los empleados que murmuran del jefe, del patrón, del gerente, etcétera, y que en realidad, en verdad, causan mucho daño, ¿no? Si el pastor está fallando, si los padres están fallando, si el jefe está fallando, mira, tenemos un regalo de Dios maravilloso, se llama oración. Y esa tiene mucho mayor valor cuando la llevas a tu intimidad. Te encierras en tu cuarto y ahí te postras de rodillas y empiezas a decirle al Señor, Señor, yo creo que el pastor está fallando en esto, yo creo que mi jefe está fallando en esto, yo creo que mi papá está fallando en esto, y lo pongo en tus manos y te pido que seas tú, etcétera. Pero no lo lleves a otros, porque créeme que esto fractura esta, sobre todo esta, iba a decir la dimensión horizontal, pero en realidad fractura las dos dimensiones, porque hasta tu relación con Dios también se ve afectada. Es una maravillosa enseñanza esta que encontramos en apenas 2 versículos. Los siguientes versículos hablan acerca del perdón y la fe, ¿no? Y esto pues obviamente choca contra la filosofía del mundo. El mundo tiene su propia filosofía y sus propias normas, y una de las normas muy propias del mundo es no te dejes, ¿no? No tienes que ser presa de nadie, ¿no? Si te hacen, tú responde, ¿no? Pero no te dejes, ¿no? Esa es la filosofía del mundo, y muchos que hemos crecido en este mundo sin darnos cuenta, somos adiestrados en esa filosofía, ¿no? En la escuela, en el trabajo, de repente somos educados, no, mira, tú tienes tus derechos y nadie puede pasar por encima de ti, etcétera. Y muchas veces nos olvidamos que también hay una enseñanza más profunda de dar o de ofrecer la otra mejilla, ¿no? Entonces, aquí con este pasaje que estamos estudiando del perdón y la fe, no solamente el Señor Jesucristo está enseñando a no ofender, ¿no? Sobre todo a no ser piedra de tropiezo como inició el capítulo, sino que también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden o que nos hacen tropezar. Y por como lo establece nuestro Señor Jesucristo en el pasaje, vamos, el perdón no es una opción. En los hijos de Dios, en los cristianos, el perdón es una obligación, ¿no? Es difícil perdonar. En verdad es muy difícil perdonar, sobre todo en dos situaciones. Cuando la herida es muy profunda, cuando la persona me hizo algo que es muy profundo, voy a poner como ejemplo una chica que es violada. Es muy difícil perdonar a su violador porque lo que hizo es muy profundo, ¿no? Es una herida, es una herida traumática. La otra situación por la que es difícil perdonar, a lo mejor la herida, la falta, la falla no es tan profunda, no es tan impactante, pero es difícil porque la persona que de repente nos ofende o que nos lastima, lo hace constantemente y no se ve en él un ánimo por cambiar. No se ve en ella un ánimo por parar. Pues yo soy así porque a mí siempre me gusta hablar con la verdad, y cada vez que hablas siempre te está hiriendo, ¿no? Y entonces para ti es difícil de repente perdonarlo porque no para, ¿no? Pero mi hermano, mi hermana, no es opción, es una obligación. ¿Y sabes por qué es una obligación? Porque tú y yo fuimos perdonados. Tú y yo fuimos perdonados. Hay una parábola que lo ilustra, la parábola de los deudores, ¿no? De este hombre que le debe a su amo, y entonces eh, va a ser echado a la cárcel. Él pide por misericordia, el amo le perdona la deuda, sale, se encuentra a unos deudores que le deben mucho menos y entonces les cobra y no tiene misericordia de ellos.
el amo se entera y le dice, oye, yo te perdoné, tú no les puedes perdonar la deuda, y ahora sí vas para adentro, ¿no? Como decimos aquí, a la reja, ¿no? Y es una manera en la que el Señor Jesucristo trata de ilustrar la razón por la cual tú y yo tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar toda falta porque Dios nos perdonó y fue un precio alto, porque ese perdón fue alcanzado a través del sacrificio de su Hijo único. Entendiendo la dificultad del perdón, entonces los discípulos le hacen una petición al Señor Jesucristo: Señor, aumentanos nuestra fe. Pero a ver, aquí no se trata, el perdón no se trata de una situación que se remedia con mucha o poca fe. El asunto no es de cantidad de fe. De ahí que el Señor Jesucristo hace referencia a la semilla de mostaza. Uy, si ustedes tuvieran fe como una semilla de mostaza, que es un grano muy, muy, muy pequeñito, se lo puse aquí abajo en la imagen, ¿no? Lo que está deteniendo la mano es un granito de mostaza que genera un árbol grande, ¿no? El asunto aquí no se trata de la cantidad de fe, sino de la calidad de la fe. Porque el perdón requiere creer en la persona, ¿no? A tal grado que si la persona regresa 7 veces a pedirte perdón, tú le debes de creer. Más que creerle a la persona, perdón, es creerle a Dios. Yo creo que Dios puede transformar a la persona y por eso lo perdono. Hay que entender que el perdón no se trata de establecer una amistad, ¿no? Ay, me robaste, pero te perdono y pues vamos a ser amigos, ¿no? Ay, me violaste, pero bueno, como te tengo que perdonar, pues te perdono y vamos a cenar juntos. No, el perdón se refiere a, sobre todo, no guardar este rencor, este odio, esta amargura, este aborrecimiento en nuestro corazón. Ok, si la persona me ultrajó, me violó, pues obviamente no voy a buscarlo para salir a comer, pero en mi corazón lo perdono, en mi corazón decido no abrazar este odio. No voy a buscar la manera de refundirlo en la cárcel o que lo asesinen o le corten los pies o qué sé yo, ¿no? En mi corazón yo decido soltar eso y pues que Dios sea el que trabaje, que Dios sea el que lleve al final la historia de esta persona, ya sea perdonándolo, restaurándolo o llevándoselo, qué sé yo, ¿no? Hay veces que sí se da la posibilidad de restaurar la relación con la persona, porque el daño a lo mejor no es tan grave, y entonces sí vale la pena, oye, lo que dijiste me ofendió, pero pues vale la pena que restauremos nuestra amistad, ¿no? Sobre todo se da mucho con los padres y los hijos. De repente el conflicto padres e hijos crece y se dicen cosas que lastiman profundamente y viene la separación entre padres e hijos, una separación dolorosa, ¿no? Pero qué importante es cuando podemos pedir perdón. Sabes que me dejaste, pero aún así yo quiero pedirte perdón, porque quiero restaurar esta relación, ¿no? Y sé que me puedes volver a fallar, pero también sé en el Dios en el que creo y por la fe que profeso, es que sí quiero ese perdón, ¿no? Y entonces el perdón se vuelve una de las experiencias más extraordinarias en la vida del cristiano, porque de hecho la vida del cristiano está basada en el perdón que Dios nos otorga a través de Cristo Jesús. Y claro, todo esto es a través de la fe. La vida cristiana inicia por la fe. Bueno, pues la vida cristiana continúa caminando por fe. Tú y yo comenzamos el cristianismo por una decisión que tomamos en fe. Sí, yo creo que Jesús murió por mis pecados y que a través de él yo he recibido perdón y puedo volver al Padre, pero también por fe yo sigo sirviendo al Señor y por fe yo sigo orando y si vienen vicisitudes, si vienen adversidades, yo por fe sigo caminando. Y si muchas veces en ese camino se requiere perdón, yo por fe tengo que perdonar. Yo lo sé, mi hermano. Usted me va a decir, ay, hermano, es que a veces es tan difícil. Yo lo sé. La vida cristiana no es fácil, pero ahí está el reto.
y es a través de la fe. Otra de las responsabilidades cristianas, pues obviamente es el servicio, ¿no? Ya que Jesús enseñó acerca de lo efectivo de la fe, ahora va a ser una advertencia acerca del peligro que corremos cuando alcanzamos victoria por fe. Cuando tú y yo alcanzamos la victoria en la fe, hay un peligro que de repente nos enorgullecemos porque hemos vencido a través de la fe. Y el Señor Jesucristo lo refiere a través del servicio, ¿no? No esperes que el mundo, que las personas, que la misma iglesia, que tu familia te reconozca, te alabe, ¿no? Te dé este encomio por cumplir con tu fe, ¿no? Tú y yo podemos hacer cosas excelentes y sabemos que las hacemos para Dios. No importa si el pastor o si los hermanos de la iglesia o si tus padres lo reconocen, no importa, lo hacemos para el Señor. Jesús emplea, aquí le puse una mini parábola de las tantas que tiene el Señor Jesucristo, ¿no? Donde él habla de un esclavo, dice, ningún esclavo trabaja para su amo y éste le agradece, al contrario, termina sus labores y entonces el amo le pide que le sirva la comida, que le caliente la comida y le sirva de cenar, ¿no? Al amo no le interesa si está cansado o no, porque él es el amo y el esclavo para eso está, ¿no? Entonces el esclavo no tiene derecho a esperar ser premiado por el trabajo que tiene que realizar, ¿no? Entonces, pues tú y yo como servidores no podemos esperar a servir solamente si se nos es reconocido o alabado el trabajo, porque esa es nuestra respuesta ante una salvación maravillosa que hemos alcanzado en Cristo Jesús. Si tú y yo empezamos a esperar la gratitud y la alabanza, tenemos un riesgo latente de empezar a caminar en orgullo, ¿no? El pasaje, y esto hay que entenderlo, no enseña que no debemos ser agradecidos con el servicio de otros. Yo le invito por favor a que siempre tómese usted unos minutos para acercarse de repente ahí en la iglesia a algún músico. Oye, muchas gracias, me bendijo mucho la alabanza de hoy, ¿no? O lo hacemos mucho con los pastores, ¿no? Pastor, qué buen mensaje, ¿no? Pero muy pocas veces nos tomamos el tiempo como para ir y tomar del brazo respetuosamente, por ejemplo, a alguien que está en el mantenimiento, en la intendencia de la iglesia, y decir, oye, qué bendición es poder siempre llegar a la iglesia y encontrarla limpia, encontrarla reluciente, hasta con un olor muy agradable, ¿no? Tomarse el tiempo de repente para los sugieres, ¿no? Hermano, qué bendición es llegar y que siempre nos estés recibiendo y que si algo surge, siempre nos apoyas. Sí tenemos que tener siempre estos actos de gratitud, ¿no? El pasaje no enseña que no lo hagamos. El pasaje tampoco enseña que tenemos que estarnos autoflagelando como inútiles, ¿no? Como el pasaje dice, siervo inútil soy porque hice lo que me fue mandado a hacer. Ah, soy un siervo inútil, soy un siervo inútil, soy un siervo inútil. No, no es así, eso no es la enseñanza del pasaje. Lo que el pasaje nos está enseñando es que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestro servicio, donde el objetivo no es el reconocimiento de los hermanos, de los pastores, el objetivo es la obediencia. Yo sirvo porque obedezco a Dios. Mire, yo doy esta clase porque obedezco a Dios. Yo espero que en verdad esta clase sea de mucho gozo y de mucha bendición para todo aquel que la escuche. No esperaría que todo el mundo me escriba y hermano, qué hermosa clase. En verdad, Dios sabe, no lo espero. Porque yo sé que delante de Dios, cuando el Señor me pregunte, yo le diré, pues Señor, con lo que tú me diste, mira, hice esto, preparé unos cursos y los ofrecí para mi iglesia. Y el Señor determinará si fue un buen trabajo o no fue un buen trabajo, ¿no? A mí me encantaría que sea de bendición para la gente, pero en verdad me lastimaría yo si espero que la gente lo reconozca, ¿no? ¿Por qué? Porque si la gente no lo llega a reconocer, tarde o temprano caerá en desánimo, ¿no? Entonces, la responsabilidad del servicio siempre debe tener como objetivo la obediencia. Lo hago porque obedezco a Dios.
y esa obediencia debe ser auténtica, ¿no? Pero si yo busco la gratitud y el reconocimiento como objetivos, entonces la obediencia ya no es auténtica. Viene el pasaje de los leprosos. Estamos prácticamente en la frontera entre Galilea y Samaria, donde nuestro Señor Jesucristo está ministrando y en el camino hay 10 leprosos que a la distancia le gritan: Señor, ten misericordia de nosotros, ¿no? No se pueden acercar porque la ley establecía que todo leproso no podía tener contacto con nadie por el contagio que representaba esta enfermedad, ¿no? Y entonces es interesante porque entendemos que es un grupo de personas enfermas de lepra, mayormente judíos, de los cuales el Señor Jesucristo, o más bien, perdón, el autor del Evangelio Lucas destaca que uno de ellos es samaritano. Samaritanos y judíos no se llevan, ¿no? Ellos no se llevan, pero resulta que es curioso porque hay un grupo de 10 leprosos donde entre ellos hay un samaritano, ¿no? Es decir, cuando pasamos por sufrimiento, cuando pasamos por adversidad, por rechazo, pues todas estas diferencias que el mismo hombre crea desaparecen. Cuando de repente un país atraviesa por una guerra, el rico deja de ser rico y el pobre deja de ser pobre, y los dos se dan cuenta que están ante una situación en la que los dos son vulnerables, ¿no? Y qué triste es que muchas veces tenga que venir sufrimiento y dolor para que nosotros nos demos cuenta que esas diferencias no deben de existir, ¿no? Sin embargo, cuando estos 10 leprosos, perdón, piden misericordia al Señor, piden ser sanados, el Señor Jesucristo les da una orden, ¿no? Ok, vayan y preséntense ante el sacerdote para que el sacerdote los examine y determine su sanidad. Yo me imagino como un poco la desilusión de estos leprosos, ¿no? Sí, la ley establece que si yo tengo lepra me tengo que presentar ante el sacerdote. El sacerdote me va a examinar y va a dictaminar mi condición. Pero pues es evidente que soy leproso. Yo quiero que tú me sanes y me mandas a hacer lo que ya sé que se tendría que hacer. Pero resulta que en el camino sanan. Resulta que ocurre un milagro porque mientras van de camino, y algo que hay que reconocerle a los 10 es que obedecen la palabra del Señor. Cualquiera otro puede haber dicho: ay, pues este cuate es un charlatán, ¿no? Al final de cuentas me terminó pidiendo algo que ya sabía, que inclusive ya he hecho y pues no ha funcionado, ¿no? No, hay que reconocer que los leprosos obedecen al Señor y en el camino son sanados. Y entonces, la enseñanza del pasaje radica en este samaritano que regresa, regresa para agradecer al Señor Jesucristo, ¿no? Y nos deja ver la falta de gratitud de los otros, ¿no? Ya no sabemos qué pasó con los otros, ya no sabemos si sí terminaron de presentarse con el sacerdote o si viéndose sanos, pues se fueron a su casa, no lo sabemos. Pero el samaritano hizo algo que nos tiene que dejar una enseñanza, ¿no? Y es siempre voltear hacia aquel que nos ha limpiado, que nos ha sanado, que nos ha salvado y darle gracias. Y es así que esta historia tiene la enseñanza de lo importante que es la salvación, porque este samaritano regresa a agradecer y entonces el Señor Jesucristo, primero que nada pregunta: ¿y dónde están los otros 9? Pues que no eran 10. Y entonces empieza a ministrarle al samaritano que lo quiere seguir y el Señor Jesucristo le ministra salvación. Y mi hermano, mi hermana, si estamos pasando por alguna situación difícil de salud, no olvides que hay algo más importante, que es nuestra salvación. Entonces viene la pregunta de los fariseos: ¿cuándo ha de venir el reino? ¿No? Porque ellos en realidad no querían saber la fecha, ¿no? Ellos lo que querían eran detalles, querían señales, porque a ver, tú estás hablando de un reino del cual tú eres el rey,
simplemente no te creemos, pero a ver cuándo se supone que vendrá ese reino, ¿no? Y entonces Jesús empieza a hablar de las señales del reino para hacerles ver que este reino no será como ellos esperan, ¿no? Ellos esperaban un reino donde un gran rey con mucha magnificencia, con mucha opulencia, ¿no? Con vestidos costosos, con un séquito real, va a llegar y los va a liberar del imperio romano, etcétera, ¿no? Eso es lo que fariseos, sacerdotes y muchos del pueblo esperaban. Y sin embargo, Jesús no trajo ese espectáculo. Jesús le responde a los fariseos que el reino ya está presente porque el elemento principal ya está, que es el rey. Ese que Juan el Bautista estuvo anunciando, ya está. Y cuando Jesucristo le dice a los fariseos, el reino ya está entre vosotros, no está haciendo referencia a un reino espiritual, ¿no? un reino místico, sino está hablando de un reino real. El reino de Dios es real y para ello es necesario reconocer al Rey Mesías y muchos no lograron hacerlo. Y para poder entender y conocer este reino es necesario entender el mensaje de arrepentimiento. Es así que entonces ya Jesús se voltea a los discípulos y les empieza a advertir acerca de los días tan difíciles que vendrán con la manifestación del reino, ¿no? Días difíciles también para los discípulos, ¿no? De tal manera que muchos anhelarán el reino y sin embargo muchos no lo verán, pero que cuando Jesús venga todo el mundo reconocerá esta venida, de ahí lo que mencionábamos hace rato del relámpago, ¿no? Que será tan real como el relámpago que tú y yo podemos ver, ¿no? Y entonces, para esto, primero, antes de todas estas cosas, primero el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho. Y aquí vemos a Jesús nuevamente anunciando su muerte. Jesús empieza a hablar acerca del juicio. Dice que será como en los días de Sodoma y de Gomorra, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y de Gomorra, que eran eventos que en la cultura judía eran muy bien entendidos como juicios, ¿no? Otra idea nada popular en las expectativas que los judíos tenían acerca del reino. Ellos pensaban en un reino glorioso de liberación del imperio romano. Es decirme que el reino va a venir con juicio para con nosotros, ¿no? Que venga el juicio para los romanos, ¿no? Para los griegos, para los gentiles. Sin embargo, Jesús dice, sí, vendrá, pero vendrá como en los días de Noé, donde la gente, pese a que era advertida por Noé, no quiso creer a Dios. Será como en los días de Sodoma y de Gomorra, donde pese a que Lot trató de advertir, la gente no quiso creer y el resultado fue espantoso. Mi hermano, mi hermana, el amor al mundo resultará fatal y lo que nosotros podemos echar un vistazo al Apocalipsis es que el mundo no quiere creer a Dios y pese a los juicios que vendrán, dice la palabra que más van a blasfemar contra Dios y el resultado será fatal para ellos. Le repito, el pasaje no enseña sobre el arrebato, de repente habla de dos que estarán en el campo, uno que será tomado y el otro dejado, o dos que estarán en la cama, uno tomado y el otro dejado, y muchos hablan acerca del arrebato, no, porque recordemos, siempre hay que tener en cuenta el contexto y Jesús jamás habla de un arrebato, él empieza a hablar del juicio, él está hablando del juicio, será como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y de Gomorra, donde uno será tomado para juicio y el otro será dejado para que entre en el reino, así como Noé fue elegido para entrar en el arca y ser salvo del juicio del diluvio, así como Lot será tomado por los ángeles y sacado de Sodoma para evitar esta lluvia de fuego y azufre, así unos serán tomados para juicio y otros serán dejados para el reino, o si lo quiere ver de la otra manera, algunos serán tomados para el reino y otros serán dejados para juicio, pero no está hablando tanto de un arrebato, ¿no? De ahí, si nosotros tratamos de ver esta enseñanza en razón del arrebato, entonces, ¿cómo explicar este pasaje donde habla de, Reina Valera dice, donde estuviera el cuerpo, ahí estarán las águilas, ¿no? Pero la traducción real, o más puntual, perdón, no es águila, sino buitre, está hablando de un carroñero, porque las águilas no tienden a comer cadáveres, ¿no?
y mucho menos putrefactos. Entonces, la traducción es, donde estuviesen los buitres, ahí estará el cadáver. Y no está hablando del arrebato, o sea, los buitres es la iglesia y el cadáver es el Señor Jesucristo, es lo que se tendría que entender si es que el pasaje habla del arrebato, ¿no? No, recuerden, la temática es juicio y el cadáver es el incrédulo y los buitres son las señales que revelan un fin cercano. Entonces Jesús lo que está tratando de hacer es un poco lo que hizo también con la situación de la higuera. De la higuera aprended que cuando su hoja está seca y cae es que el verano está cerca, ¿no? O sea, esto está pronto a venir. Es un símil muy parecido, pero ahora lo hace con las aves carroñeras y el cadáver. A ver, va a venir un juicio y el juicio será severo. Así que cuando vean a los buitres, quiere decir que el cadáver, el juicio, ya está cercano. Y bueno, mi hermano, mi hermana, para terminar con unas preguntas de reflexión, ¿no? Lo que usted dice, lo que usted hace, ¿no? Sus actos, sus palabras, ¿edifican a otros? ¿En verdad están edificando a otros? ¿O están siendo piedra de tropiezo, sembrando duda, desconfianza? ¿Usted puede demostrar la fortaleza de su fe a través del perdón hacia aquellos que le han lastimado? ¿Cuál es su motivación cuando sirve? Y sobre todo, ¿cómo maneja el halago cuando alguien le reconoce en lo que hace? ¿Ha tomado tiempo para dar gracias a Dios por aquellas súplicas contestadas? ¿Y está usted verdaderamente preparado para la manifestación del reino de Dios en el día de Cristo? Mi hermano, mi hermana, en verdad yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta sexta sesión del Evangelio de Lucas en su segunda parte. No me resta más que hacer una oración y con esto daremos por concluida esta sesión. Bendito Padre, muchas gracias por tu palabra, Dios. Pedimos encarecidamente que nos ayudes, Padre, en nuestro caminar cristiano, fortaleciendo, Señor, nuestra relación tanto en la dimensión horizontal como en la vertical. Que seamos de bendición para nuestros hermanos y, Padre, que seamos de bendición para ti, Padre. No permitas que seamos piedras de tropiezo, Señor. Ayúdanos en lo que decimos, en lo que hacemos, mi Dios. Ayúdanos a perdonar, Padre, Señor. Ayúdanos en la importancia de perdonar. Ayúdanos en el servicio, Padre, que no busquemos la jactancia, Dios, el reconocimiento. Señor, ayúdanos a estar listos para el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para el regreso del reino de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga mucho.